Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da poder estar nuevamente con todos ustedes. Pues qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Eso es hermoso. Recuerden lo que siempre decimos, no hay nada más, no hay nada mejor que ser hijos de Dios, pero no hay nada más hermoso que servir a Dios. Y bueno, pues estamos estudiando lo que son los principios de la palabra de Dios, los fundamentos de la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir en triunfo, para que nosotros podamos triunfar en esta vida, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Recuerden que la Biblia está llena de promesas para nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Y esto es bien importante para los que creemos, los que creemos. Por eso estamos aprendiendo este tema de la fe, de el poder creer, porque al que cree todo le es posible, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada que empezamos este tema 10, que es el cómo hacer crecer nuestra fe. Empezamos viendo qué es la fe, ¿verdad? Y estamos en... La fe es muy importante y vimos Romanos 1:17. Romanos 1:17 y aprendimos cómo es que, como dice aquí, el Evangelio revela la justicia de Dios por nuestra fe y para fe, ¿verdad? El Evangelio, que es la buena noticia de que por Cristo Jesús hemos sido salvados todos y que por Cristo Jesús o Cristo Jesús nos ha hecho justicia para no sufrir las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Por fe se nos revela esto, pero no solamente se nos revela por fe, sino también se nos revela para más fe. Por fe y para fe significa, por fe tú crees que Cristo te hizo justicia y esto va a hacer que se produzca en ti más fe. ¿Por qué necesitamos más fe? ¿O de dónde viene más fe? ¿Por qué nos revela por fe y para fe? Porque, déjame decirlo así, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Yo creo que Él vino a hacerme justicia por lo que hizo Adán y Eva, por lo que perdió el ser humano, por lo que hizo Adán y Eva, ¿de acuerdo? Y Él nos hace justicia de eso, pero el hecho de que sabemos que nos hizo justicia, ahora hay que saber qué es todo lo que nos provee esa justicia, ¿ok? Por fe sé que Cristo me hizo justicia y para más fe me va a hacer creer, esa más fe me va a hacer creer todo lo que me da la justicia que Cristo me ha provisto. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Entonces, por fe creo que Él me hizo justicia y el mismo Evangelio me produce en mí más fe para que yo entienda, reciba y viva todo lo que me da la justicia que me hizo Cristo Jesús. Amén. Ese es el tema. Y por eso, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por creer en la justicia de Cristo, cree todo lo que otorga la justicia de Cristo y luego entonces va a vivir con todo lo que le otorgó la justicia de Cristo. Eso es lo que quería decir, exactamente. ¿Sale? Por fe, creo que Cristo me hizo justicia, porque no tuve nada que ver, no tuvimos nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Y por eso tengo más fe
Tengo más fe para conocer lo que me otorga toda esa justicia de Dios, y toda esa justicia de Dios me otorga un montón de promesas, un montón de bendiciones, me otorga la voluntad de Dios que es en el cielo, sea aquí en la tierra en mi vida, para que viva como Dios quiere que viva. El justo por la fe vivirá. De esa manera voy a vivir como Dios quiere que viva por la misma fe, ¿verdad? No hay otra manera de explicarlo que es yo le compro todo a Dios, ¿no? O sea, se la compro a Dios. Le voy a comprar a Dios todo lo que me dice. Le voy a comprar a Dios todas sus promesas, porque Él respalda su palabra y Él es fiel a su palabra. Y eso es lo que nos está diciendo aquí este pequeño pero gran versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Viviremos en la vida en abundancia, viviremos en el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dice Cristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es la que nos otorga todo, todo, para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Con su voluntad, como es en el cielo, buena, agradable y perfecta, sea aquí en la tierra en nuestra vida. Aquí. Por eso el Padre Nuestro, esta oración que Cristo nos enseñó a hacer, dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Así como es tu voluntad en el cielo, y así como en el cielo tenemos todo y vamos a tener todo, que sea aquí en la tierra, desde aquí en la tierra, en esta vida, por siempre y para siempre. Amén. Eso es de lo que está hablando este versículo. Y todo gira y depende alrededor de la fe. Y la fe es eso, que se la compres a Dios, que le creas a Dios, que digas, si Dios lo dijo, entonces yo lo creo. ¿Dios lo dijo? Yo lo creo. Por eso es vital y muy importante conocer realmente la verdad que Dios nos enseña. Hoy salí con el pastor John, con mi hijo, y precisamente veníamos platicando de eh, si nosotros lográramos despertar y darnos cuenta al 100% de todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos creer y hacer, todo lo que podemos hacer porque lo podemos creer. Es impresionante, o sea, le decía yo, por eso Cristo dijo, las mismas cosas que yo hago las vas a hacer tú y aún mayores, porque tú tienes el poder, porque la justicia de Dios por la fe y para fe nos ha otorgado y nos ha revelado otra vez el poder que desde un principio Dios nos dio para que no nos faltara nada y viviéramos en paz, en amor, en armonía, todo perfecto, sin enfermedades, en prosperidad, en abundancia. Por eso Cristo dijo, he venido para que vivas, pero para que vivas en abundancia. O sea, está diciendo, he venido para que vivas, pero no para que tengas cualquier vida, no para que tengas una vida de tumbos, una vida de problemas, una vida de frentazos, una vida ahí pasándola, de sobreviviendo, una vida de lucha. No, he venido para que tengas una vida y la tengas en abundancia. Vida en abundancia, por fe y para fe. Amén. Y también otro versículo que tenemos que conocer, entender y aprender es segunda a los Corintios 5:7. ¿Ok? Y entonces queda claro la respuesta a la pregunta, ¿cómo vivirá el justo? ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por Cristo Jesús. ¿Quién es el justo?
aquel que se preocupa y ocupa en no cometer injusticias porque tiene hambre y sed de justicia. Como tenemos hambre y sed de justicia, entonces lo primero que hacemos es cuidarnos de no cometer injusticias, porque cometer injusticias por justicia nos va a restar justicia, nos va a restar justicia de Dios. Por eso Cristo dice, eres perdonado, pero vete y vete y no, pero no peques más. Entonces, cuídate de verdad de cometer injusticias. Esto es de verdad vital, porque el justo no nada más es el que ha sido justificado por Cristo Jesús en la cruz, como lo vimos la semana pasada, sino también el justo es aquel que practica justicia, que se esfuerza por ser justo, que se esfuerza por no cometer ninguna injusticia con nadie, no cometer ninguna injusticia con nadie. Camina así, camina así. Más vale sufrir la injusticia que cometerla, porque si tú sufres una injusticia, Dios te va a hacer justicia y siempre te va a convenir que Dios te haga justicia, ¿no? Te podría decir que deberías de aprender a estar feliz y a ser feliz cada vez que te cometen una injusticia. ¿Por qué? Porque debes de saber que Dios te va a hacer justicia, porque eres justo, porque tú fuiste el que sufriste la injusticia, mas no el que la cometiste. Entonces no cometamos ninguna clase de injusticia hablando de los demás. Por eso a mí me molesta, por ejemplo, que la iglesia, la congregación, siempre les enseño lo que dice la palabra de Dios, no hablen mal de nuestros presidentes. Que se equivocan, pues sí, son humanos también, pero no hables mal porque Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgado, ¿verdad? No cometas una injusticia porque entonces también la van a poder cometer contigo. Pues no juzguéis para que no seáis juzgados. Y lejos de eso, por eso Cristo nos dice que oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestros presidentes. Porque ahí eso es lo que yo veo de todos los días, ¿no? De todos los días. Todos los días están oyendo injusticias y replicándolas, repitiéndolas. Todos los días están oyendo injusticias y están odiando a su presidente, a sus gobernantes, de oídas, por lo que oyen de ellos. Pero por eso Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que midas, con la vara que juzgues, con esa misma te la voy a quitar de la mano, o más bien la justicia te la va a quitar de la mano y te va a dar a ti, porque todo se mueve y es conforme y en base a justicia. Nadie está fuera de la justicia, de lo que es justo. Es como si pretender burlar a la justicia es pretender burlar a Dios, porque Dios creó la justicia precisamente para garantizarnos con nuestro buen comportamiento una buena vida y vida en abundancia. Entonces, por eso es vital, por eso Cristo dijo, eres perdonado, te equivocaste, pecaste, arrepiéntete, pide perdón y Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, o sea, limpiarte de la injusticia que tú te has provocado a ti mismo con la injusticia que has cometido, que cometiste con alguien. Y bueno, espero que esto amplíe su visión para vivir como debemos de vivir siempre, todo el tiempo en la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vivirá el justo? ¿Cómo vivirá el justo, el que es el creyente? Pues por su fe, por su fe. ¿Cómo vivirás tú? ¿Cómo vas a, cuando hago esta pregunta, es, ¿cómo vas a ser sano?
Por tu fe. ¿Cómo vas a ser próspero? Por tu fe. ¿Cómo vas a ser rico? Por tu fe. ¿Por qué? Porque por tu fe también eres salvo. Y si eres salvo de todo mal por tu fe, entonces eres salvo de enfermedades, eres salvo de pobrezas, eres salvo de angustias, eres salvo de odios, rencores, por tu fe. Por tu fe eres salvo y por tu fe vivirás en abundancia. Amén. El versículo que comentamos, ¿cuál fue? Segunda a los Corintios 5:7. Segunda a los Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Punto. Eso es lo que dice el versículo. Porque por fe andamos, no por vista. Y esto encierra mucho de lo que estaba diciendo, ¿no? El que anda por vista es el que se engancha con lo que oye y por eso critica y juzga por lo que oye. El que anda por vista es el que no cree a Dios, sino cree lo que ve. O sea, no cree la verdad, sino que cree la realidad. Y se engancha con la realidad y empodera y agranda su pobre, triste y enfermiza realidad. En lugar de poner los ojos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios ha provisto riqueza y salud para que, fíjate bien, justo con la riqueza y salud que Dios ha provisto a nosotros, es como logramos la prosperidad. No hay prosperidad sin salud y riqueza. Y obviamente hablando de salud, hablamos de salud espiritual, salud emocional, que es almática. Cuando hablamos de salud almática, hablamos de salud mental, salud emocional o sentimental, como quieras decirle. Salud almática, salud física, pues es la salud del cuerpo. Y toda enfermedad del cuerpo nace y se da por una enfermedad almática o de plano porque comes muy mal. Esas son las dos razones por las que uno se puede enfermar. Y aún tú puedes comer mal con una buena salud almática, no te va a hacer daño lo malo que hayas comido. Obviamente esto no nos da la libertad de, ay, pues vamos a comer todos los días y a todas horas tacos de pastor y pizzas y hamburguesas y gorditas de chicharrón y guaraches con bistec. No, quizá una vez al mes o al año, como quieras, ¿no? Pero, ¿por qué no vamos a comer todos los días así? Porque es parte de la salud mental. Si yo sé que no es bueno comer eso, pues es de salud mental cuando yo sé que no es bueno comer eso todos los días, siempre, que es una mala dieta, ¿verdad? Eso es salud mental. Ya sé lo que es bueno para mí y ya sé lo que no es bueno para mí. Y entonces, como dice la Biblia, escojo lo bueno, que es escoger lo que la vida para que viva yo y viva también mi descendencia. Amén. Entonces, regresando al punto, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Entonces, aquí podemos profundizar un poquito más incluso con el ejemplo que les he dado, ¿no? Hablando del gobierno, y ya lo puse en alguna clase pasada. Cuando tú andas por fe y no por vista, no importa quién esté en el gobierno, te va a bendecir. Punto, te va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú no dependes del gobierno, no dependes de lo que es el presidente o de lo que no hace, no dependes de todo eso para que estés bien, para que te vaya bien. O sea, el que anda por fe sabe que todas las cosas obran a bien a los que verdaderamente aman a Dios. Eso dice la palabra, ¿verdad? Eso dice la palabra en Romanos. Entonces, todas las cosas, porque sabemos que todas las cosas obran a bien u obran para bien a todos los que amamos, a todos los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios. Fíjate bien, ¿por qué? Por la justicia, por la justicia. ¿Por qué todas las cosas obran a bien para todos los que amamos a Dios?
porque Dios es justo y Dios hace que terminen las cosas obrando para bien para nosotros, porque no sería justo que las cosas obraran mal para nosotros. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque estamos conectados todos los jueves, estamos conectados todos los domingos, y ahí voy a estar, y ahí vamos a estar, congregándonos, como dice Dios, oyendo su palabra, edificando nuestra vida. Entonces, para andar más por fe, vivir más por fe, no por vista. Entonces, no por vista porque, pues, ¿qué estoy viendo? Pues la crisis. ¿Qué estoy viendo? Pues que todo está mal, que todo está peor, ¿no? Dicen por ahí. ¿Qué estoy viendo? La inseguridad. ¿Qué estoy viendo? Pues un montón de cosas. Pero ¿qué crees? Que yo no ando por vista. No andamos por vista, sino andamos por fe en lo que Dios nos dice. Entonces, Dios, ¿qué nos dice Dios? Aunque andes en valle de muerte, no temerás, porque yo estoy contigo y yo te salvaré siempre por mi justicia. Ah, pues ok. Ahora, no por esto me voy a ir a meter a donde no me debo de meter, ¿verdad? Para eso Dios me ha hecho sabio. Pero si por alguna circunstancia ajena a nuestro a nuestra conciencia, a nosotros, de momento estamos en un riesgo, en un peligro, Dios nos va a salvar, ¿verdad? Irnos a meter a un lugar donde se corre riesgo, donde nos estamos exponiendo, es ir a tentar a Dios. A ver, me voy a ir a meter a este lugar peligrosísimo, ¿eh? A ver si Dios me salva. Pues no, es como si Cristo hubiera caído en la tentación o en la trampa que Satanás le puso cuando le dijo, a ver si eres hijo de Dios, arrójate de aquí para abajo, al fin que está escrito que a sus ángeles mandará y en sus brazos o manos te sostendrán. ¿Me explico? Entonces, esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, esto te va a librar de mucha maldad. Cuando aprendas y cada día estés caminando más por fe, ok, ¿qué dice Dios? Dios lo dijo, yo lo creo, de ahí me agarro, de ahí me cuelgo, ¿sí? Es que se está poniendo difícil, no ando por vista, no ando porque se está poniendo difícil, yo ando por lo que Dios me prometió a mí en su palabra. Yo ando por eso. Así es de que, bueno, está mal, voy a orar para que esté mejor, pero yo no creo en lo que veo, sino creo en lo que Dios me dijo, en lo que Dios me dijo. Estábamos recordando una historia, este, John y yo, hace rato de un cristiano que se estrelló en su avión, tenía un avioncito y se estrelló. Lo rescatan y resulta que pues él estaba prácticamente deshecho, ¿no? Los médicos, el diagnóstico, y esto es lo que por vista o lo que por oído podemos, podemos darnos cuenta y podemos vivirlo si nosotros lo creemos, ¿no? Total que los médicos diagnosticaron y dijeron, no va a volver a caminar, lo único que puede hacer, de hecho, no puede ni respirar, tenía un respirador artificial, había perdido el reflejo de comer, de tragar, o sea, lo que es pasar el bocado, dicen que es un reflejo, ¿no? Estás comiendo, estás masticando y tragas. Bueno, el tragar también lo perdió, ya no podía, él ya no podía tragar, ¿no? Y lo único que podía hacer era parpadear. Y entonces él empezó a decirse a su cuerpo, respira, 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 respira. Porque él se aferró a la palabra de Dios, él se aferró a que Dios podía hacerle el milagro. Y entonces como se aferró a que Dios podía hacerle el milagro, entonces ahí se plantó y ahí estuvo. Respira, 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 respira. Y después de unos días, los médicos no supieron cómo, pero le quitaron el respirador artificial porque él empezó a respirar, ¿no?
y el accidente pasó ahí por septiembre, si mal no recuerdo. El tema es de que en 3 meses él fue dado de alta. Y porque él se decía a sí mismo, yo voy a estar en la cena de Navidad de pie, disfrutando la cena con mi familia todo el tiempo, todo bien, voy a estar ahí. Y él empezó, no por vista, ¿verdad? No por lo que diagnosticaron, no por lo que dijeron, sino por la fe, por la fe. Tenemos otro caso bíblico, la mujer de flujo, 12 años, ¿verdad? Con una hemorragia, con un flujo que no se le paraba, que no se le detenía. Y dice la Biblia que ya había visitado a muchos médicos y cada vez estaba peor, pero ella oyó hablar de Jesús y entonces como oyó hablar de Jesús, oyó que Jesús estaba sanando y sanando y sanando y entonces ella oyó, creyó, pudo creer. ¿Por qué? Porque oyó. La fe viene por el oír y la fe viene por lo que oímos. Y aquí voy a hacer un paréntesis para decirte que mucha gente no puede creer y le cuesta mucho trabajo creer porque todo lo que ha oído de Dios es malo, son mentiras, es palabra de Dios adulterada, son engaños de Satanás. Han oído parte de verdad, pero con mucha mentira. Entonces, por eso es que no pueden creer. Mucha gente piensa que, por ejemplo, que la gente se muere porque Dios se la quiso llevar, ¿verdad? ¿Cuántas veces se muere alguien y es que Dios ya lo quiso recoger y por eso se murió, ¿no? Qué bueno, porque estaba sufriendo mucho. Eso es una mentirota del diablo. Que se fue al cielo, sí. Que Dios lo recogió, sí, pero ¿por qué lo recogió? Porque se murió. Mas no se murió porque él lo quiso recoger. Dios no mata a nadie. Dios no da la muerte a nadie. Dios no está en presencia del mal, mucho menos en presencia de la muerte. Por eso cuando Cristo empezó a agonizar, Dios se fue, Dios lo dejó y por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ya no estaba con él, porque él empezó a morir. Y él no da la muerte. Entonces, hay tantas, pero tantas mentiras acerca de Dios que por eso nos cuesta mucho trabajo creer. Y es por eso que te puede estar costando mucho trabajo creer. Pero tienes que saber que si tú no puedes creer, como dijo Cristo, si puedes creer, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser que tú seas alguien que no puede creer. Entonces, ¿por qué no puedo creer? Ah, pues por lo que he oído de Dios, por todas las mentiras que me han dicho de Dios, porque creo que Dios también tiene algo que ver en lo malo que pasa en el mundo. No, como lo he dicho, los terremotos no son obra de Dios, los ciclones, los tornados no son obra de Dios, todo eso es obra de Satanás, es obra del mal en la tierra, que pudo entrar a la tierra porque Adán le permitió la entrada de la influencia satánica a la tierra. Lo único que el diablo hace, el diablo no tiene poder, y esto hablaba también hace rato con John, el diablo no tiene poder, el diablo influye en tu poder para que tú mismo te dañes. Te dice el médico, usted tiene esto, pues si tú te resignas a lo que el médico te está diciendo, ya le diste el poder al diagnóstico, ya le diste el poder al médico de enfermarte, de confirmarte y dejarte bien enfermo. Pero si el médico te dice usted tiene esto y tú dices, ok, eso es lo que veo, eso es mi vista, eso es lo que oigo, pero yo ando por fe. Pues los médicos pueden decir que yo no voy a volver a respirar, que no voy a volver a tragar y voy a tener que estar conectado todo el tiempo a esta máquina, no puedo caminar, no puedo hablar tampoco, pero él empezó a decir respira, respira, respira y él empezó a decir ahora haz esto, a decir, empezó a darle órdenes a su cuerpo porque él creyó que tenía el poder para hacerlo, le creyó a Dios
y empezó a darle órdenes a su cuerpo y de septiembre para Navidad estaba en su cena de Navidad con su familia. Y así les he platicado muchos milagros, los milagros de la resurrección de John, de mi hijo, de otro también, otro amigo que se accidentó, se golpeó la cabeza sin casco y se estaba desangrando por la cabeza, así como en las películas que el charco de sangre empieza a crecer y llegué, oré por él y llegó la ambulancia, se lo llevó y dijeron, no tenemos ninguna explicación de cómo es que tú estás vivo. Tuvo un problema de que como la sangre no le llegaba al cerebro porque se le estaba saliendo por aquí, dejó de ver y de oír un tiempo, pero después de unos días, unas semanas, empezó otra vez a ver y empezó otra vez a oír. Y cuando su amigo, el otro amigo que me oyó cuando oré por él, porque yo llegué y oré por él en lengua, fue impresionante, pero no sentí otra cosa en mi corazón más que orar, puse mis manos en él y oré en lenguas. Y el amigo que vio eso me dijo, oye, cuando en el hospital dijeron, no tenemos idea de por qué está vivo. Él no debería de estar vivo. Con esa herida que trae, no debería de estar vivo. Y no tenemos idea. Es un milagro. Entonces, cuando él oyó eso, me habló y me dijo, ¿sabes qué, Paulino? Patricio está así, 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 asado. Y dice, ¿sabes qué? Yo sé que es por lo que tú hiciste con él. Y me dijo, ¿qué hiciste? Y le dije, hice una oración que Jesucristo hacía para sanar enfermos. Hice una oración del cielo y era una oración en lengua. Espero que ya todos ustedes sepan de lo que estoy hablando porque acabamos de pasar la clase del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, hablar en lenguas por el bautizo o el bautismo del Espíritu Santo y lo que es hablar en lenguas y por qué hablar y orar en lenguas. Todo eso vimos en las clases anteriores, así es de que pues eso es. Entonces, el reino de Dios es tan maravilloso, tan grandioso. Por eso Satanás se ha encargado de llenar el mundo de un sistema lleno de mentiras para que tú no puedas ser un justo, que puedas vivir por tu fe como debes de vivir, como vivirías si tuvieras la fe que debes de tener. Como dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, ¿puedes llegar a eso? Claro que puedes llegar a eso. ¿De qué depende? De que sigas oyendo la palabra de Dios. De que sigas oyendo buena palabra de Dios, verdadera palabra de Dios, que te empiece a derribar todos los argumentos que se levantan en contra, de que conozcas a Dios y su verdad que va a producir fe en tu vida, así como a la mujer de flujo, a Bartimeo, a los leprosos, a los ciegos, a todos los enfermos que oyeron hablar de Jesús y dijeron, me puede sanar, me puede ayudar, me puede salvar, y fueron a Cristo y fueron sanados. No hubo alguien que haya sido rechazado por Dios como muchas veces nos hacen creer en las iglesias, ¿no? Es que Dios no te quiso sanar, hermano. Que tú no has sanado porque Dios no te quiere sanar y es por algo. Y tienes que ver por qué. No, no es que Dios no te quiera sanar, es que tú no has podido creer. Y luego te dicen que Dios es el que no te ha querido sanar, pues ¿qué haces tú? Pues te resignas. Y entonces estás buscando que Dios te quiera sanar, cuando lejos de buscar que Dios te quiera sanar, lo que debes de buscar es creer que eres sano. Creer que Dios te ha sanado, que Dios te puede sanar. No es que la gente, fíjate bien, por todas las mentiras que hay en el sistema desde hace más de 1800 años, porque desde hace 1800 años Satanás empezó a llenar de mentiras el mundo,
de mentiras y engaños al mundo para que el mundo no pueda creer. Está difícil. Está difícil, pero no imposible. ¿Podemos creer? Sí. Sí podemos creer si nos ponemos a oír la palabra de Dios, ¿no? Mentiras como no se mueve, el otro día me preguntaban eso, y todo el mundo dice, no, es que no se mueve la hoja del árbol si no es la voluntad de Dios. No se mueve la hoja del árbol sino con la voluntad de Dios. Y entonces atribuyen que todo lo que pasa pasa porque es la voluntad de Dios. Y eso no es ni bíblico. Eso no es ni bíblico. Y he oído a muchos ministros que dicen, la Biblia dice, hermanos, como dice la Biblia, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y todos lo creen. Eso no es bíblico. Eso lo dijo una religiosa. Pero eso no es bíblico. Ni Dios es así. Esa es una mentira. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que todo lo que es bueno, agradable y perfecto, sí es adjudicable a la voluntad de Dios. Pero todo aquello que no es bueno, que no es agradable y que no es perfecto, no se lo puedes adjudicar a Dios. Y es más, ¿quieres que profundicemos un poquito más? Hacerlo es caer en blasfemia, porque blasfemar es acusar a Dios de algo que Él no hizo. Blasfemia es acusar a Dios de algo que Él no hizo. Así es de que hay que estar deseosos de la verdad, porque también te voy a decir una cosa, cuando tú empiezas a desear la verdad y a buscar la verdad, Dios es fiel y porque tú buscas la verdad y deseas la verdad, Dios te la va a dar sin lugar a dudas. Por eso estás oyendo esta clase, esta palabra, porque deseas la verdad, buscas la verdad, quieres conocer a Dios de verdad, quieres mejorar tu vida, quieres cambiar tu vida y por eso entonces necesitas seguir oyendo la verdad de Dios. Otra mentira, ¿no? Que dicen, por ejemplo, Dios tiene el control de todo. No es cierto. O sea, Dios no tiene el control en un secuestro, Dios no tiene el control en una violación, Dios no tiene el control en un feminicidio. Precisamente porque Dios no tiene el control de todo, por eso pasan esas cosas. Entonces, no sean borregos que se van como borregos en tobogán, creyendo a todos los que se paran enfrente, porque muchos de los que se paran enfrente son falsos pastores, falsos maestros, porque la misma palabra de Dios lo dice. Dios mismo, Cristo mismo dijo, hay falsos maestros, habrá falsos maestros, falsos pastores, y hay que identificarlos, hay que saber y hay que correr de ellos, ¿no? Amén. Entonces, ¿por qué por fe andamos, no por vista? Esto es vital que lo entendamos porque tú tienes que empezar a separar la verdad de la realidad y la realidad de la verdad. Es real que estoy enfermo, pero es verdad que Cristo murió en la cruz para sanarme. Así es de que yo soy sano, yo soy sano. Que tengo síntomas de tal enfermedad porque he tenido una mala dieta, ok, entonces sabiamente voy a corregir la dieta. Nosotros vamos a ver al médico, sí, para saber qué tenemos que hacer y esto, pero no le compramos el diagnóstico al médico. No compramos, el médico tiene el poder de enfermarte cuando te diagnostica. ¿Mm? Como los médicos que dijeron, este amigo no va a volver a caminar. Ellos tienen el poder de enfermar a la gente, de decir no va a volver a caminar. Ese es su diagnóstico. ¿Ok? Eso es lo que veo y lo que oigo. Pero yo no ando por lo que veo y lo que oigo. Yo ando por fe.
Y así como Cristo hizo milagros ayer, los puede hacer hoy y los puede hacer siempre. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que así como Cristo sanó a los de ayer, me puede sanar a mí hoy y seguirá sanando por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que Cristo te puede sanar. De lo que quieras que te sane. Solamente cree. Y es bien fácil. Toma la decisión de creer. O sea, hoy más. Escucha más de la palabra de Dios de sanidad, etcétera, etcétera. Y vas a recibir porque Dios es fiel y Dios no falla. Dios respalda su palabra, Dios es responsable de su palabra, es Dios. ¿Cómo crees que Dios no va a ser responsable de su palabra? El problema, y repito, y vuelvo al meollo del asunto y a la razón, el tema es lo que has oído de Dios. Porque lo que has oído de Dios es lo que te ha producido esas falsas creencias que te tienen y te pueden seguir teniendo mal por tu fe, por tus creencias, no porque el diablo tenga poder. Ninguno, ningún poder tiene él. Él influye en ti a través de malos pensamientos para provocarte malas emociones, malos sentimientos, un malestar que es estar en un mal estado para seguir alimentando un mal estado. ¿Me explico? Entonces, esto es vital que lo entendamos, que lo entendamos. Muy bien, entonces, seguimos. ¿Vamos bien? Espero que sí, y espero que estén emocionados de el camino que nos está abriendo esta palabra, el camino a la verdad, el camino a la vida, ¿verdad? Por eso Cristo es el camino a la verdad y el camino a la vida y a la vida en abundancia, con abundancia. Amén. Muy bien, entonces, por fe andamos. Eso quiere decir también, por fe vivimos. Por fe vivimos. ¿Ok? No por vista, no por lo que veo, no por lo que oigo, no por lo que está pasando, sino por fe. Así es de que para empezar a andar por fe y para empezar a vivir por fe, empieza a conocer las promesas de Dios en la palabra. Por eso les he dicho siempre, ¿quieres conocer la verdad de Dios Padre, del Dios Todopoderoso, del Dios Creador de todo? Conoce a Jesucristo, ve a Jesucristo, porque todo lo que Jesucristo hizo es porque eso es Dios y eso es lo que quiere Dios y lo que quería Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios Padre. Jesucristo revela al Padre. Así es que ve, todo lo que Él hizo fue bueno y es bueno y siempre será bueno. Él no dejó a nadie sin la bendición de la sanidad o de la prosperidad o de la riqueza. A la familia de Pedro, de Simón Pedro, los hizo ricos. Cuando les dijo, ¿sabes qué? Les dijo dónde pescar para que pescaran ahí siempre y se hicieran ricos ya pescando siempre ahí. Y así, ¿sabes qué? Vente ahora conmigo. Ya saben dónde pescar para que sigan siendo ricos todo el tiempo. Vente conmigo. Tienes que ser mi discípulo, aprender y crecer y seguir cambiando el mundo con mi palabra, con la fe en mí, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, simplemente hay que empezar a ver todas las promesas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, el camino y la vida del Padre aquí en la tierra para todos nosotros.
Vivir por fe es simplemente tomarle la palabra a Dios. Eso es. Vivir por fe es simplemente, yo te la compro, Señor, yo te tomo la palabra, tú dices que yo puedo sanar por Cristo Jesús, amén, yo soy sano. Entonces, cuando tú crees algo, si yo te digo, ok, ¿estás enfermo? Sí. ¿Qué tienes? Pues X enfermedad, muy bien. Ok, tú vas a sanar en unos cuantos días. Si tú me crees, ¿te vas a poner triste o contento? Contento, ¿verdad? Te vas a poner contento, te vas a poner feliz. ¿Por qué? Porque me estás creyendo. Entonces, si tú crees, te pones feliz. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que estás creyendo? Que estás feliz, que estás contento, no preocupado, no angustiado, no temeroso o miedoso. El enemigo número uno de la fe a nuestro favor es el miedo. Porque, y para eso son los diagnósticos y las mentiras, los mensajes de Satanás en los diagnósticos que no está malo escucharlos desde el punto de vista, ok, me quiere dar anemia. Ok, ¿qué tengo que hacer? Pues toma hierro. Ok, voy a tomar hierro. ¿No? Que tengo temperatura. ¿Por qué? Pues a lo mejor es una infección. ¿Qué tengo que hacer? Pues tomar antibiótico. Pues tomo antibiótico. Y creyendo que el antibiótico me va a sanar. O sea, no debemos de dejar de tomar la medicina, sino creer que la medicina nos va a hacer muy bien. La fe es tan poderosa que hay médicos, ¿no? Hablan de los placebos, ¿verdad? Hay médicos que tú vas al médico y tú le dices, es que me siento así, esto, lo otro, aquello, y ok, le voy a dar unas pastillas, te va a tomar 3 pastillas los siguientes 3 días y con eso usted va a quedar súper bien. Y te da las pastillas. Y las pastillas son azúcar, bueno, azúcar se sabría, ¿no? Bueno, a lo mejor puede ser cápsulas y el azúcar viene adentro. Y te da un placebo, o sea, no te da realmente un medicamento que va a atacar la enfermedad, nada más te da un medicamento para hacerte creer y te dice, con esto va a estar bien. Y luego, ¿cómo le fue? Súper bien, está comprobado, o sea, muchos médicos practican eso porque ellos saben y han comprobado que si yo hago creer a mi paciente que va a estar bien, ¿qué crees? Se va a poner bien. Y por eso con esto te vas a componer, con esto vas a estar bien, perfecto, punto. Y lo mismo sucede y funciona con una oración. ¿Crees que si oramos vas a estar sano? Sí, por eso pasé, porque sí creo que con la oración voy a estar sano. Pues estás sano, vete, eres sano. Tu fe te ha sanado. Y eso es lo que tenemos que aprender y eso es en lo que tenemos que vivir. Uno puede caminar por fe y debe caminar por fe creyéndole a Dios sin que nada importe, a pesar de lo que usted vea, a pesar de lo que usted sienta, a pesar de lo que usted huela, pruebe o toque. No importa, no importa. Repito, vivir por fe es simplemente tomarle la palabra a Dios. Usted puede caminar por fe cuando le cree a Dios sin que nada importe y a pesar de lo que usted vea, sienta, huela, toque o pruebe. Sin importar las evidencias. Porque las evidencias son reales, pero la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Dios y lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña y nos mostró de sí mismo, a través de sí mismo en Jesucristo, en el Mesías, nuestro Señor y Salvador.
Me dio muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Sé que va a ser de gran bendición para su vida. La semana que entra vamos a continuar con este tema de la fe. Vamos a empezar a ver más a fondo qué es la fe, para que usted la empiece, o más bien siga identificándola y la abrace en su corazón y la empiece a acariciar y la empiece a alimentar y la haga crecer, para que su fe le sirva y le dé esa vida en abundancia que Cristo vino a darnos por su amor y su justicia para todos nosotros, los que creemos. No se olvide nunca que Dios le ama y le bendice siempre, así como nosotros también. Nos vemos la próxima.